¿Será el 2026 el año del despegue económico o solo una tregua antes de nuevas turbulencias? ¿Podrá José Antonio Kast transformar su triunfo electoral en un gobierno eficaz con resultados rápidos o se va a terminar enfrentando a un Congreso fragmentado? ¿Qué tan profunda será la reestructuración de la izquierda tras la derrota y qué rol va a jugar Gabriel Boric fuera de la moneda? ¿Entramos a un ciclo de mayor orden y crecimiento o a una etapa de conflictos sociales, de movilizaciones y de desgaste político temprano? ¿Hasta dónde va a llegar la presión de Donald Trump sobre los mercados, sobre el comercio global y los conflictos como Venezuela, Ucrania y Medio Oriente? ¿Será este el año en que la inteligencia artificial consolide su poder económico o en que empiece a generar una reacción social y regulatoria? ¿Qué papel van a jugar los metales, el cobre y el litio en un mercado cada vez más tensionado por la escasez? ¿Estamos preparados para un 2026 marcado por calor extremo, crisis climática y eventos cada vez más costosos? ¿Y qué hitos culturales, deportivos y tecnológicos van a marcar un año que ya se anticipa intenso, incierto y decisivo? En este especial de El Shot, levantamos la mirada y proyectamos la hoja de ruta del año que iniciamos. 2026, las coordenadas de un año decisivo, las claves que van a definir este año que comienza. ¿Qué mirar y qué esperar del 2026? Un especial de El Shot con Juan Manuel Astorga. El 2026 parte con la cuenta regresiva a la espera de la instalación del nuevo gobierno de José Antonio Kast. El primer hito relevante será el anuncio de su gabinete previsto para mediados de enero, una definición que no solo va a marcar el tono de la futura administración, sino que también va a entregar las primeras señales concretas sobre cómo el presidente electo pretende gobernar y con quiénes. Los nombres importan, pero más aún los equilibrios que logre construir entre experiencia técnica, respaldo político y coherencia con las promesas de campaña. Ese anuncio va a ser leído con lupa por una ciudadanía que llega al cambio de mando con expectativas altas, pero también con cautela. Kast asume el 11 de marzo en un contexto distinto al de gobiernos anteriores, con un mandato claro en las urnas, pero con un Congreso fragmentado y un país que exige resultados rápidos en seguridad, en crecimiento económico y también en control de la migración. La presión por mostrar gestión desde el primer día será muy intensa. La ciudadanía exige el orden prometido en campaña, mientras la oposición ya anuncia una fiscalización implacable y movilización en las calles. Kast asume con un capital político alto, pero volátil. Su éxito va a depender de si su equipo logra transformar esa esperanza electoral en gestión eficiente antes de que la paciencia social, históricamente corta, se agote. Bueno, el modelo de asesores que va a acompañar a Kast en la moneda ya tiene nombres y estructura. El equipo, diseñado bajo la premisa de que será un presidente en terreno que va a delegar lo operativo en sus ministros, tendrá un sello híbrido entre la era Lagos y la era Piñera, pero con una identidad propia. Las piezas claves ya están definidas. Alejandro Irarrázaval va a liderar la construcción del equipo, mientras que Cristian Valenzuela, el histórico estratega del líder republicano, se perfila como el cerebro político centrado exclusivamente en la figura presidencial, descartando un rol protagónico o programático, como el que tuvo, por ejemplo, Cristian Larroulé. A ellos se suma Eitan Bloch, quien va a asumir como encargado de asuntos internacionales. Kast busca evitar el micromanagement, que fue lo que desgastó a Piñera. Va a apostar más bien por un segundo piso más político y comunicacional que técnico. La idea es blindar la figura presidencial y dejar que los fusibles sean los ministros, una estrategia vital para un gobierno que va a enfrentar un Congreso hostil desde el día 1. Con la llegada de Kast a la moneda, la izquierda enfrenta uno de sus dilemas más complejos desde el retorno a la democracia: cómo ejercer una oposición efectiva sin repetir los errores que la llevaron a una derrota electoral contundente. La primera incógnita es si va a actuar como un bloque cohesionado o si, por el contrario, van a volver a aflorar las fracturas entre sus distintas almas. Hoy conviven al menos tres sensibilidades: el Partido Comunista, inclinado a una oposición más dura y movilizada; el Frente Amplio, tensionado entre su identidad de cambio y la necesidad de reconstruirse tras el desgaste del gobierno; y el socialismo democrático, que apuesta por un rol más institucional y dialogante. El quiebre en el Partido Socialista, con un senador pidiendo el desafuero de un diputado de su propio partido, confirma que la centroizquierda está más preocupada en sus vendetas que en articular un muro de contención. Lo más probable es que veamos una unidad pragmática, solo en el Congreso y para defender el legado de Boric, pero en la calle y en el tono van a caminar por veredas separadas. ¿Y qué va a hacer Gabriel Boric? A sus 40 años no va a ser el clásico jarrón chino que se retira a los cuarteles de invierno. No.
Aunque ha prometido un silencio prudente para no opacar a los nuevos liderazgos, como Janet Jara o Tomás Bodanovich, su plan apunta a consolidar una plataforma internacional desde Chile. No se va a ir del país, pero algunos apuestan a que dará un paso al costado en la contingencia diaria. El desafío para su sector será entonces aprender a sobrevivir sin el hombre que logró unirlos a todos, justo cuando el adversario más temido tiene las llaves de la moneda. El 11 de marzo no solo marca el cambio de mando en la moneda, sino que también la instalación de un Congreso que promete ser un campo minado para la administración Kast. La aritmética confirma que sin una mayoría automática en la Cámara de Diputados, el Partido de la Gente y sus 14 parlamentarios son la fuerza bisagra. Sus votos serán el peaje obligado para aprobar cualquier reforma. Esto le da a Franco Parisi un poder de negociación desproporcionado probablemente respecto a su tamaño electoral. En el Senado la novedad es generacional. Por primera vez aterriza un bloque de senadores sub-40 que renuevan rostros, pero no necesariamente aseguran acuerdos. Hay figuras como Diego Ibáñez, de 36 años, o Daniela Chiccardini, de 38, que saltan a la Cámara Alta, liderando una oposición joven y articulada que va a buscar contrapesar la agenda conservadora. Será un parlamento de trincheras, donde la capacidad de maniobra del gobierno va a depender menos de la convicción ideológica y más de la calculadora matemática de cada votación. Mientras tanto, la economía entra al 2026 con un viento de cola que no se sentía hace años. Las proyecciones del Banco Central y de los analistas privados se han corregido al alza, situando el crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango optimista entre el 2,5 y el 3%. Este repunte, superior al del 2025, se explica en gran parte por el shock de confianza que generó en el mercado la elección de Kast. La prueba financiera vino de la mano de la Bolsa de Santiago, que cerró el año con récords históricos y el dólar se derrumbó bajo los 900 pesos, abaratando costos clave para la industria. La gran apuesta del año será la inversión. Después de años de estancamiento, se proyecta un despegue de la formación bruta de capital fijo, cercano al 4%, impulsado por la expectativa de que el nuevo gobierno destrabe permisos sectoriales en tiempo récord, especialmente en minería, también en energía. Y en cuanto a los precios, la calma retorna. La inflación va a converger a la meta del 3% durante el primer trimestre, recuperando la normalización en el costo de la vida. La mesa está servida para volver a liderar la región, pero el desafío será que este boom financiero se traduzca rápido en empleo real antes de que la luna de miel se termine. El 2026 será el año en que la histórica reforma de pensiones comience su implementación más visible, constituyendo el último gran despliegue de Gabriel Boric antes de entregar el mando el 11 de marzo. En la primera parte del año se espera que se consoliden ajustes concretos para los pensionados. Se va a activar, por ejemplo, el Seguro Social Previsional, que incluye la compensación por expectativa de vida, que va a ayudar a unas 757.000 mujeres, y el beneficio por años cotizados, diseñados para mejorar pensiones de cerca de 1 millón de jubilados. La administración de Boric prepara un despliegue público de estos cambios con eventos masivos y explicaciones de las autoridades para destacar este logro como su legado social más importante. El objetivo es que la ciudadanía perciba los impactos de la reforma antes de que el nuevo gobierno comience a liderar la siguiente etapa de esa implementación. El sector construcción, uno de los más golpeados de los últimos años, apuesta a este 2026 como el año de su despegue definitivo. La Cámara Chilena de la Construcción proyecta que la inversión va a crecer un 4,8%, duplicando el desempeño del 2025. El motor de esta recuperación no será el Estado, sino los privados. Se espera un boom de un 13,6% en infraestructura productiva, es decir, minería y energía, compensando el duro freno en el gasto público. La billetera fiscal, de hecho, va a ser el gran dolor de cabeza. El informe advierte de una caída de un 5,1% en la inversión en infraestructura pública debido a los ajustes presupuestarios. Es un escenario de estrechez que va a obligar al gobierno a priorizar. En vivienda la cara es mixta. Mientras la inversión pública en casas sociales podría crecer hasta un 11% y las ventas podrían saltar un 30% gracias a los subsidios a la tasa, la edificación privada seguiría estancada. El ánimo del sector es que en 2026 pueda ser el año del repunte, siempre y cuando se priorice la inversión, se reduzcan trabas regulatorias y se agilicen procesos de aprobación de proyectos. Esta combinación de factores, junto con señales más claras desde el nuevo gobierno, podría traducirse en una recuperación más integral de este sector. Bueno, y desde este mes de enero,
la ley Más Mujeres en Directorios dejó de ser una promesa para convertirse en una obligación regulatoria. La norma establece una cuota sugerida gradual, partiendo con un máximo de un 80% de un mismo sexo hasta 2028, para bajar al 60% en 2032. En la práctica, esto obliga a las empresas IPSA a incorporar mujeres masivamente o explicarle a la Comisión para el Mercado Financiero por qué no lo han hecho. El escenario es bien desafiante. Es un estudio que revela que el 33% de las empresas aún son cero mujeres en sus mesas y se necesitan 511 nuevas directoras para cumplir la meta. Mientras algunas compañías como SMU ya ajustaron sus estatutos para garantizar paridad en la lista de candidatos, otras como Parque Arauco y Latam, que deben renovar directorio este año y solo tienen un 11% de presencia femenina, corren para fichar talento mediante headhunters, buscando perfiles no solo en gerencias generales, sino que también en áreas técnicas como ciberseguridad y finanzas. Una oportunidad para diversificar perspectivas y mejorar la toma de decisiones en los negocios. Bueno, y a partir de enero de este año también el sueldo mínimo se elevó a 539.000 pesos mensuales para trabajadores entre 18 y 65 años. Un alza programada por la ley promulgada a mediados del año pasado. El reajuste no viene solo, también se actualizan los montos para otros segmentos. Los menores de 18 años y los mayores de 65 verán su ingreso mínimo subir a 402.082 pesos, mientras que el ingreso para fines no remuneracionales queda fijado en 347.434 pesos. Este movimiento automático de las cifras viene acompañado de beneficios estatales. Están todos vinculados al sueldo mínimo. Está la asignación familiar, por ejemplo, que también se va a recalcular al alza. Es la primera medida económica concreta que entra en vigencia este 2026, marcando el piso salarial para el nuevo ciclo laboral. Si el 2025 tuvo un protagonista indiscutido en los mercados financieros, ese fue Donald Trump. Ningún otro gobernante, ningún empresario o inversionista logró mover con tanta fuerza el ánimo global, los índices bursátiles, incluso el precio de los activos, como el presidente de Estados Unidos. Y todo indica que 2026 va a seguir marcado por ese mismo patrón de volatilidad. Trump fue sin duda el personaje del año para Wall Street, no por estabilidad, sino por su capacidad de generar sobresaltos permanentes. El punto más simbólico fue el llamado Día de la Liberación, cuando el índice VIX, el que mide la volatilidad de los mercados, alcanzó su nivel más alto, algo que no veíamos desde marzo del 2020, cuando estábamos en cuarentena por el COVID-19. Fue la confirmación de algo que los gobernantes, que los empresarios y los inversionistas ya habían aprendido. Las reglas del juego bajo Trump pueden cambiar de un día para otro. El mundo corporativo y diplomático aprendió la lección a la fuerza. La política de la Casa Blanca ya no se cocina con documentos oficiales, sino que en la madrugada y a través de la red social de Trump, Truth Social, una sola publicación puede reescribir tratados, imponer aranceles o cerrar fronteras comerciales antes de que abra la bolsa de Nueva York. Entramos al 2026 con un escenario de guerra fría institucional, digámoslo así. Varias de las medidas estrella de Trump siguen en el limbo, a la espera de definiciones críticas de la Corte Suprema. Los jueces tienen que fallar sobre la legalidad de las polémicas tarifas recíprocas y, más explosivo aún, sobre el plan para retirar la nacionalidad por nacimiento a hijos de extranjeros. Un fallo a favor de Trump en este punto podría detonar un shock en el mercado laboral de consecuencias incalculables. No se ven señales de moderación. Trump cita obsesivamente el buen desempeño de Wall Street como la validación final de su agenda. Y mientras los mercados sigan absorbiendo sus golpes sin un colapso estructural, la Casa Blanca no tiene incentivos para cambiar el rumbo. Sin ese contrapeso financiero, todo indica que el 2026 será otro año donde la incertidumbre marcará el pulso diario del planeta. Y el calendario político de Estados Unidos en 2026 tiene una fecha marcada en rojo, el 3 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de mitad de mandato. Aunque Donald Trump no va a estar en la papeleta, el resultado va a funcionar como un plebiscito directo sobre la primera mitad de su segundo mandato. En esos comicios se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes con 435 escaños, además de 35 de los 100 senadores y 36 gobernaciones estatales. El desafío para los republicanos es mantener una mayoría legislativa estrecha, clave para sostener la agenda del presidente. Para los demócratas, en cambio, la meta es recuperar el control del Congreso y frenar las reformas impulsadas desde la Casa Blanca. El contexto no es menor. Trump va a llegar a esas elecciones con 80 años y con un país dividido no solo en términos ideológicos, sino que también económicos. El costo de la vida, la inflación y la incertidumbre comercial podrían pesar tanto o más que la figura del propio presidente a la hora de votar. Además,
Estas elecciones serán el punto de partida real para la carrera presidencial del 2028, la primera sin Trump como candidato desde el 2012. Gobernadores, senadores y líderes partidarios van a usar esta instancia para medir fuerzas, instalar relatos y probar liderazgos. Esto significa que el 2026 no solo va a definir el equilibrio del poder en Washington, sino que también el mapa político del próximo ciclo presidencial. El 2026 se perfila como un año crítico para Gaza y para todo el Medio Oriente, marcado por una tregua inestable y decisiones políticas que pueden reactivar el conflicto. Tras más de 2 años de guerra, la pausa alcanzada entre Hamás e Israel sigue siendo frágil y condicionada a factores externos, especialmente al rol de Estados Unidos. El plan impulsado por Washington para la Franja de Gaza deja demasiados cabos sueltos. No está claro cómo será la retirada final del ejército israelí, quién va a administrar el territorio, ni cómo se va a financiar la reconstrucción. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó formalmente la hoja de ruta, la idea de desplegar una fuerza internacional genera resistencias tanto en Israel como en Hamás. Ninguno quiere perder el control, ninguno quiere aceptar condiciones que perciben como una derrota política. El factor interno israelí va a ser clave también. El primer ministro Benjamín Netanyahu, de 76 años, enfrenta elecciones a más tardar en noviembre de este año, con una mayoría parlamentaria débil y una ciudadanía que exige responsabilidades por la guerra iniciada tras el ataque de octubre del 2023. Una parte importante de la sociedad rechaza además la posibilidad de un indulto presidencial que lo libre de su juicio por corrupción. Y en ese contexto, Netanyahu podría verse tentado a endurecer la vía militar, ya sea en Gaza o frente a Hezbollah en el Líbano. Todo esto para cohesionar su base más dura. Esto significa que el 2026 podría ser menos como un año de solución definitiva y más como un punto de inflexión, donde la política interna de Israel y la presión internacional van a decidir si la tregua se transforma en paz o vuelve a romperse. El 2026 podría ser el año en que la guerra en Ucrania entre en una fase decisiva, con una posibilidad real, aunque todavía incierta, de avanzar hacia un acuerdo de paz. Tras años de desgaste militar, económico y humano, el conflicto muestra señales de agotamiento en ambos bandos. Para Ucrania, el desafío es negociar sin renunciar a su soberanía ni legitimar la ocupación de territorios. Para Rusia, el escenario es más complejo. Enfrentan sanciones persistentes, una presión económica y un costo político interno cada vez mayor. El rol de Estados Unidos aquí también va a ser determinante. La administración de Trump ha insinuado que va a buscar una salida negociada, pero con un enfoque pragmático que podría tensionar a los aliados europeos. La Unión Europea, por su parte, intenta mantener una postura común, aunque con diferencias internas sobre hasta dónde ceder. El riesgo es que un acuerdo apurado podría congelar el conflicto sin resolverlo de fondo. La oportunidad, en cambio, sería transformar el cansancio bélico en una paz imperfecta, pero estable. 2026 dirá si el fin de la guerra es real o solo una pausa estratégica. El 2026 consagra a la generación Z como el nuevo actor geopolítico de alto riesgo. Lejos del estereotipo digital, lo que vemos es un hartazgo generacional que ya no se conforma con hashtags, sino que tiene la fuerza para derribar gobiernos. De hecho, durante el último año, la rabia salió a las calles en latitudes tan distintas como Nepal, Madagascar, Irán y Perú, unidas por un hilo conductor invisible, pero bastante certero: la intolerancia radical a la violencia sistémica, ya sea económica, ambiental o humana incluso. Este fenómeno tiene un combustible: la desigualdad en tiempo real. En Nepal, por ejemplo, el detonante no fue solo la pobreza, sino la obscenidad de ver en redes sociales a los hijos de la élite política presumiendo lujos mientras la juventud local enfrentaba una precariedad asfixiante. Esa indignación visual fue el elemento movilizador que forzó la renuncia del primer ministro. En Madagascar, la estadística se hizo carne. En un país donde el 50% de la población es generación Z y 8 de cada 10 jóvenes no logran vivir dignamente de su trabajo, la presión social fue tal que derivó en la caída del gobierno y una transición militar. Para este 2026, la gran pregunta es si esa furia callejera logrará traducirse en poder político institucional. El año será un verdadero test de estrés electoral para esta generación. Bangladesh abre el calendario en febrero, seguido por comicios claves en Nepal y Marruecos. Veremos si los espacios de resistencia logran convertirse en alternativas de gobierno o si, ante la falta de respuestas de la democracia tradicional, la calle seguirá siendo la única oficina de reclamos totalmente válida.
El 2026 se proyecta como otro año crítico para el clima. Los datos científicos ya no dejan espacio para el escepticismo. Los últimos 11 años han sido los más cálidos jamás registrados y existe una alta probabilidad de que el récord de temperatura global del 2024 vuelva a superarse antes de que termine la década. En términos simples, el planeta sigue calentándose más rápido de lo que los gobiernos están reaccionando. La gran pregunta es si el mundo va a lograr pasar del diagnóstico a la acción. La reciente cumbre COP30, que tuvo lugar en Brasil el año pasado, dejó una señal ambigua. Por un lado, mostró que el multilateralismo climático sigue vivo, incluso con tensiones geopolíticas y el boicot de Estados Unidos. Y por otro, volvió a evidenciar la distancia entre los compromisos escritos y las políticas reales que aplican los países. El 2026 tendrá hitos clave antes incluso de la COP31, que se va a celebrar en Turquía. En abril, Colombia va a convocar en Santa Marta a una conferencia internacional para impulsar el abandono de las energías fósiles, una prueba concreta de cuántos gobiernos están dispuestos a incomodar a sus propias economías para enfrentar la crisis climática. El trasfondo es político y también social. Los expertos advierten que la presión de la generación Z podría convertirse en un nuevo motor climático si ese malestar logra articularse más allá de la protesta. El 2026 dirá si el mundo reacciona a tiempo o sigue normalizando un futuro cada vez más caliente, más desigual y más costoso. El 2026 será el año en que la inteligencia artificial deje definitivamente de ser vista como una moda tecnológica y pase a consolidarse como infraestructura crítica del sistema económico global. Si 2024 fue el momento del asombro y 2025 el de la adopción masiva, este año va a marcar la fase de dependencia. Gobiernos, empresas y mercados ya no podrán funcionar sin la inteligencia integrada en sus procesos clave. Las cifras lo explican mejor que cualquier discurso. En 2025, las grandes tecnológicas comprometieron inversiones por más de 320.000 millones de dólares, principalmente en centros de datos, energía, también desarrollo de modelos avanzados. Todas estas inversiones explicaron cerca del 80% del crecimiento de la demanda privada interna en Estados Unidos durante el primer semestre del año. Esto empuja a sectores como la construcción, la manufactura, software, también servicios energéticos. Para este año el salto va a ser aún mayor. Hay 5 megaempresas, Microsoft, Oracle, Meta, Alphabet y Amazon, que proyectan inversiones conjuntas cercanas a los 600.000 millones de dólares solo en 2026. A nivel global, la inversión total en inteligencia artificial va a llegar a los 2.000 billones de dólares, pero el impacto no será solo económico. El 2026 estará marcado por una tensión creciente en el trabajo, con tareas administrativas, creativas y técnicas cada vez más automatizadas. La discusión en el fondo ya no será si la inteligencia artificial destruye trabajos, sino qué tan rápido los transforma y cuán preparados están los países para reentrenar a su fuerza laboral. Además, la inteligencia artificial será un factor geopolítico. La disputa entre Estados Unidos y China por los chips, por los datos y soberanía tecnológica va a seguir escalando, con aranceles, con restricciones comerciales y con controles a la exportación de tecnología avanzada. O sea, este año la inteligencia artificial no será solo una herramienta, será poder, será dinero y será control. El 2026 consagra a los metales como el nuevo petróleo de la economía global. De la mano de la inteligencia artificial, la transición energética y la electrificación, hay materiales como el cobre, el litio y el cobalto, además de las tierras raras, que dejaron de ser solo insumos industriales para transformarse en activos estratégicos. El año pasado, Estados Unidos y la Unión Europea intensificaron su carrera por asegurar suministros, buscando reducir la dependencia de China. Washington actualizó su lista de materiales críticos, impuso aranceles de hasta un 50% a productos de acero, aluminio y derivados del cobre, y dejó abierta la puerta a extender esas medidas al cobre refinado este año. En paralelo, China respondió restringiendo exportaciones de tierras raras, mientras el Congo aplicó controles al cobalto, acelerando una competencia global por recursos. La presión se refleja con fuerza en el cobre. Es el metal con mayor tensión de demanda por el crecimiento de los centros de datos, por la expansión de las redes eléctricas y también por los autos eléctricos. Los analistas anticipan un déficit estructural desde este año que podría escalar a millones de toneladas en las próximas décadas si no se construyen nuevas minas y plantas de reciclaje. Los precios ya lo anticipan.
En 2025 el cobre subió más de un 40%, llegó a los $5.55 la libra. Para Chile, este superciclo 2.0 es oxígeno puro. Como advierten los analistas, este boom no solo mejora la caja fiscal, sino que actúa como el principal inyector de confianza en nuestro mercado. Si la oferta sigue apretada y el mundo continúa digitalizándose y armándose, el piso de los $5 parece haber llegado para quedarse. Mientras tanto, el oro, la plata y el platino avanzaron aún más, impulsados también por inversionistas y bancos centrales que buscan refugio ante la incertidumbre política global. O sea, este 2026 los metales no solo van a mover mercados, van a definir alianzas, tensiones y también soberanía económica. El 2026 puede marcar un punto de inflexión en la carrera espacial. Los astronautas volverán a acercarse a la Luna por primera vez en más de medio siglo. Tras varios retrasos, la misión Artemis II de la NASA, con participación de socios privados como SpaceX de Elon Musk, está programada para despegar a más tardar en abril. No va a ser un alunizaje, pero sí una misión tripulada que va a orbitar el satélite, un paso clave antes del regreso humano a la superficie lunar. Estados Unidos busca volver a pisar la Luna antes del 2030, el mismo horizonte que se ha fijado China, que en paralelo avanza con su propia agenda. En 2026, el programa chino prevé que una sonda llamada Chang'e 7 explore el polo sur lunar, una zona estratégica por la posible presencia de agua, mientras continúan las pruebas de su nave tripulada que se llama Mengshu. La carrera no termina ahí, porque la India, tras su exitoso aterrizaje robótico en 2023, proyecta poner a un astronauta en órbita en 2027 con tecnología propia. Más que la nostalgia, la Luna se ha convertido en un laboratorio imprescindible. Ensayos de energía, vehículos y supervivencia que preparan el verdadero objetivo de largo plazo: Marte. Ya no se trata solo de clavar banderas. La Luna se ha convertido en el laboratorio logístico obligado donde las potencias van a probar la tecnología necesaria para el verdadero gran premio de este siglo, que es precisamente llegar a Marte. El 2026 nos trae el espectáculo deportivo más grande del planeta, pero esta vez en una versión que redefine el concepto de masivo. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se va a jugar en 3 países simultáneamente. Estados Unidos, México y Canadá unen fuerzas para un torneo XXL que rompe todos los moldes, ya que hablamos de 48 selecciones clasificadas y un calendario extenuante de 104 partidos. El desafío va a ser continental, con 16 sedes repartidas en casi 4.000 kilómetros, donde los aviones serán tan importantes como los goles. La acción parte el 11 de junio y se va a extender hasta el 19 de julio, con el grueso de los estadios ubicados en territorio estadounidense. Ahí donde el fútbol se va a cruzar inevitablemente con la política. Para Trump, ser el anfitrión principal es una oportunidad de oro para sacar pecho y mostrar la fortaleza de su administración ante el mundo. Sin embargo, el escenario es complejo. La fiesta de la hermandad global aterriza justo en medio de un clima marcado por sus restricciones migratorias y por sus tensiones comerciales, lo que convierte al torneo en un arma de doble filo, diplomática. Dentro de la cancha, la narrativa también es intensa. Argentina llega con la misión de defender la corona lograda por Messi, pero va a tener que resistir el embate de los gigantes de siempre. Brasil, por ejemplo, busca revancha. Europa afila sus armas con potencias como España, Francia, Alemania e Inglaterra, listas para recuperar el trono. Un verano intenso en el hemisferio norte, donde el deporte rey va a intentar brillar en medio de la política y también estas inmensas distancias. Esta vez no tenemos flashback, sino que flash forward. Proyectemos algunas cosas que van a ocurrir este 2026. Será un año de elecciones y cambio de gobierno en 4 países latinoamericanos. El 1 de febrero, elecciones presidenciales en Costa Rica. El 12 de abril, en Perú. El 31 de mayo, en Colombia. Y el 4 de octubre, en Brasil. El 26 de abril de este año se cumplen 40 años del accidente de Chernobyl, el peor accidente nuclear de la historia. Este 2026 Barcelona va a vivir su hito más esperado, la finalización de la estructura vertical de la Sagrada Familia, coincidiendo exactamente con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Tras más de 140 años de obras, el objetivo es inaugurar la Torre de Jesucristo, la estructura central que, con sus 172,5 metros, se va a convertir en el punto más alto de la ciudad y va a coronar el templo. Este 2026, el 4 de julio, se espera un sinnúmero de celebraciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos por sus 250 años de independencia del Reino Unido.
Este 2026 cumple 50 años Apple, la empresa que redefinió nuestra relación con la tecnología. Lejos quedó el garage donde Steve Jobs y también Steve Wozniak iniciaron esta revolución. Hoy Apple celebra su medio siglo enfrentando su propia crisis de madurez, demostrar que puede seguir marcando el paso más allá del iPhone. Este 2026 marca el aniversario de oro del retail chileno con los 50 años de los supermercados Jumbo. Fue en 1976 cuando Horst Pohlmann abrió las puertas del primer hipermercado en la avenida Kennedy, introduciendo un formato inédito de escala y variedad que transformaría para siempre el consumo en el país. Este 2026 se perfila como uno de los años más intensos para la música en vivo en Chile, con una cartelera que cruza generaciones, estilos y públicos y que se extiende prácticamente durante todo el calendario. El arranque es inmediato y explosivo. Enero parte con el fenómeno global de Bad Bunny y le van a seguir durante el año distintos estilos y figuras de diferente calibre. Andy Bell de Erasure, My Chemical Romance, Los Auténticos Decadentes, Chayanne, Doja Cat, The Chemical Brothers, Los Bunkers, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, AC/DC, Bryan Adams, Serú Girán, Soda Stereo, Roxette, Isabel Pantoja, Megadeth, Mon Laferte, Air Supply, Pimpinela, Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Ana Torroja, 5 Seconds of Summer, Iron Maiden y Eros Ramazzotti. El Festival de Viña del Mar este año será entre el domingo 22 de febrero y el viernes 27 de ese mes. Tienen su cartelera, entre otros, a Pet Shop Boys, Gloria Estefan, Juanes, Jesse Joy, Mon Laferte y Mateo Bocelli. Lollapalooza Chile vuelve este año al Parque O'Higgins. Será entre el 13 y el 15 de marzo. Entre los confirmados figuran Sabrina Carpenter, Jeff Stones, Lord, Los Bunkers y Luis Capaldi. La edición número 98 de la edición de los premios Oscar será el domingo 15 de marzo. Llegan como favoritas, entre muchas otras, Sinners, Una batalla tras otra, Un simple accidente y Wicked for Good. El 2026 trae un atractivo calendario astronómico. El ciclo arranca con un eclipse parcial de luna el 14 de marzo, que sí podrá observarse desde gran parte del país siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Va a ser un eclipse anular, por ejemplo, de sol el 29 de marzo, visible parcialmente desde zonas australes de Chile, donde la luna va a cubrir gran parte del disco solar dejando un anillo de fuego. Y el calendario culmina con un eclipse parcial de luna el 28 de septiembre. La Fórmula 1 viene con cambios este 2026. El más radical está en el corazón de los autos. Las unidades de potencia ahora son 50% eléctricas y 50% a combustión, alcanzando los 1000 caballos de fuerza con combustible 100% sostenible. Pero la revolución también es visual y táctica. Los monoplaza serán más compactos y livianos, pesan 30 kilos menos y son más angostos para facilitar las maniobras. Llegará también la aerodinámica activa, que permite a los pilotos ajustar alerones en tiempo real para rectas o curvas, y todo esto sumado al ingreso de Cadillac como la 11ª escudería. A partir de enero de este 2026, todos los trabajadores independientes que emitan boletas de honorarios van a tener un ajuste en la retención sobre sus boletas, que va a subir del 14,5% al 15,25%. Y por último, este será el año en que la UEF va a cruzar el umbral de los 40.000 pesos. El 2025 partió en 38.419 y terminó en 39.727 pesos el año. Veremos en cuánto termina este 2026. Cerramos este especial con una certeza quizás algo incómoda, pero honesta. El 2026 no será un año de épicas, sino de pruebas. Pruebas para un nuevo gobierno que llega con expectativas altas y margen político acotado, para una oposición que deberá decidir si reconstruirse o atrincherarse, y para una sociedad que ya no cree en promesas largas, sino en resultados rápidos. El escenario es exigente, crecimiento que debe consolidarse, seguridad que no admite más excusas, tensiones sociales latentes, un mundo volátil y una tecnología que avanza más rápido que las reglas. Nada está escrito. El éxito o el fracaso no dependerán de grandes discursos, sino de decisiones concretas, de gestión fina y de la capacidad de leer a un país y a un mundo cansados, pero todavía atentos. El 2026 será más que un año de cambios, un año de consecuencias. Y ahí es donde realmente empieza la historia.